vamos a dar inicio a esta jornada. Espero que todos estén bien. Ya estamos prácticamente en cuenta regresiva eh, pues del ciclo académico 1. Sé que ha sido un ciclo bastante demandante para todos ustedes y pues qué alegría, ¿verdad? Poder llegar hasta estas prácticamente últimas 3, 4 clases que son las que nos faltan y tener la certeza pues que después de eso vamos a tomarnos un tiempo de descanso que va a ser necesario, en este caso para el interciclo, y pues hay que estar pendientes de las redes oficiales. Eh, Como señor Agustina y yo somos las administradoras del grupo de WhatsApp, quiero pedirles que no se salgan de ese grupo porque por medio de esos grupos se pasa información en el interciclo, por ejemplo, de cuándo tienen que hacer la inscripción, se pasan documentos que son importantes, entonces conserven el grupo y pues por ahí nos vamos a estar mandando documentación que es importante. Quiero comenzar la jornada mostrándoles un ejemplo de portafolio, porque sé que eso es lo que están haciendo hoy, bueno, al menos en esta asignatura, que es en este caso, la última actividad para la, para la cátedra. Entonces, quiero mostrarles un documento que hace las veces de portafolio digital y para que ustedes tomen una idea de cómo se puede presentar, cómo se puede estructurar. Esto va a quedar grabado y pues a partir de esta grabación ustedes pueden mirar las partes, la estructura y cómo se puede trabajar. Esto solamente es un ejemplo. Usted tiene la libertad, pues obviamente, de decidir con su grupo cómo lo va a presentar. Sin embargo, esto hace las veces de modelo. Entonces, en la clase pasada estábamos revisando cómo insertar los vínculos al documento. Entonces, este documento que les voy a mostrar ya tiene los vínculos insertados y pues obviamente esta sería como la estructura, ¿verdad? Buenas tardes, profe Fernando, bienvenido. Voy a compartir pantalla con ustedes. Y me avisan que se ve. ¿Ya se mira? Silenciada ya estoy. Sí. Vamos, sí. Bien. Bueno, en primera instancia, este documento está dentro de una carpeta y la carpeta obviamente está en Drive. Entonces, por eso se mira esta forma de presentación. Si ustedes notan, es un documento de Google. Normalmente esto sucede cuando usted sube documentos de Word a una carpeta de Drive. Entonces, como ese sería el proceso, pues obviamente la apariencia del documento que ustedes me van a compartir va a ser más o menos esta. Entonces, tenemos la portada, nos vamos a detener ahí, la portada. Tenemos la introducción que hace las veces de la presentación en el documento que les mandé. En este caso, la introducción, pues obviamente tiene una breve reseña de en qué consiste el documento que se va a presentar y describe sus partes. En este punto, pues describe que está estructurado por unidades, menciona los temas que se tomaron por esas unidades o para esas unidades y
ellos, los miembros de este grupo, pues agregan, ¿verdad?, su punto de vista personal dentro de la presentación. Ellos en su introducción hicieron 4 párrafos, me parece que está muy bien. Es una introducción, una presentación bastante clara del documento, con un lenguaje muy sencillo y está bien redactado. Entonces, por eso se los estoy mostrando. Bien, luego de eso viene el índice. En este caso, ellos lo estructuraron así y de hecho esta es la estructura que se sugiere para el trabajo que ustedes están haciendo. En este caso, vamos a elegir de las unidades, en este caso ellos trabajaron 3 contenidos por unidad, pero en esta asignatura yo les estaba diciendo a ustedes que trabajaran 2 contenidos por unidad. Entonces, los enumeraron. Y aquí, si ustedes observan, está el nombre de la unidad, está el contenido y obviamente va enumerado, que este índice pues se puede hacer en Word, es la forma más fácil de hacerlo. Y está separado obviamente por sus unidades en las que estaba estructurado el programa. Y por último, en este caso, ellos presentan una conclusión. Dentro de esto, si ustedes lo notan, aparte de tener, pues obviamente los contenidos, también agregaron algunas tareas. Entonces, en este sentido, yo les decía a ustedes que tenían la libertad de elegir contenidos, tareas evaluadas, tareas que ustedes hayan hecho grupales, otros documentos que ustedes pudieron rescatar a lo largo de la cátedra, documentos de lectura que a lo mejor ustedes lograron conseguir para hacer, por ejemplo, sus exposiciones. De hecho, las presentaciones de las exposiciones también se pueden ubicar dentro del contenido del portafolio y darle más o menos al índice la estructura que les estoy presentando. Luego comienza la parte del desarrollo del contenido. Aquí sí, ellos señalan, por ejemplo, la unidad 1, se llamaba en este caso Tecnología al Servicio de la Educación, y el tema que están presentando son los conceptos de tecnología educativa y nuevas tecnologías en la información. Pusieron una imagen. Aquí sí hay algo que quiero señalar, y es que si van a utilizar, por ejemplo, imágenes de internet o de otro sitio, es bueno, en este caso, que pongamos la fuente. Entonces, el recuperado de. Luego, si usted lo nota, hay 2 comentarios que en este caso, estos comentarios obviamente surgen de la postura que ellos tienen al respecto de este contenido y han agregado, en este caso, un hipervínculo. El hipervínculo en este caso dice que en este contenido se estudió un glosario como base para entender y dar paso al estudio de otros temas vinculados con la tecnología educativa. Entonces, en este caso, se puede abrir el enlace. Esperamos un momentito acá. Y lo que me aparece acá, pues obviamente es un documento que se compartió en la clase, que era un glosario básico de informática, que es este documento, y ahí va. Cerramos esta parte y continuamos. Luego en el siguiente párrafo dicen este tema, también se abordó la definición de educación y de tecnología, y siguen comentando. Eso es con respecto a un tema. Ahora, con respecto al siguiente tema, siempre dentro de la misma unidad 1 y a continuación, el tema de importancia de la tecnología en la educación. La parte que ellos seleccionaron se llamaba investigación y descripción del impacto de la tecnología en la educación. Y para esta parte se abordó un documento que tenía que ver con el aprendizaje significativo.
Entonces, si ustedes notan, no son grandes descripciones las que se tienen que hacer, ni son grandes comentarios los que ustedes tienen que redactar, sino que son cuestiones puntuales de las clases, de los documentos, de los comentarios, de las discusiones que surgieron en las clases, para hacer las tareas también, sobre las presentaciones, etcétera. Entonces, y se van agregando obviamente a estos comentarios que ustedes van haciendo. Entonces, en este sentido, el documento es significativo se enlazó aquí, se vinculó acá. Y aquí aparece, pues obviamente, el documento con el que se trabajó en ese momento. El último tema que se abordó en esa unidad, en ese momento, fue la identificación de tecnologías que apoyan la planificación didáctica. Y aquí ellos seleccionaron una herramienta con la que se trabajó, que fue el Google Académico y el CEMAP Tools, que es un programa para elaborar mapas conceptuales. En este caso, las personas que lo diseñaron agregaron un modelo de cómo se va a elaborar pues un mapa. Entonces, más o menos en línea es que yo esperaría que pudieran construir su trabajo contextualmente a la de contabilidad aplicada a educación. Veamos cómo quedó esta parte. Ahí está la guía de cómo se puede utilizar y los enlaces con los que se puede trabajar. Bien. Luego pasan a la unidad número 2 y así sucesivamente. Bien. Una última parte que tiene esto, pues son conclusiones. En el caso del documento que ustedes van a hacer son unas reflexiones finales al respecto, no solo del trabajo, sino obviamente de los alcances que pudo haber tenido la asignatura hasta ese momento y con eso cerraríamos pues el trabajo que ustedes están diseñando. No sé si tienen preguntas al respecto. O como dijimos el día sábado, surgirían cuando ustedes estén elaborando el material. Licenciada, en el caso mío que yo ya lo comencé a trabajar y estaba viendo Sí. los enlaces. Los enlaces, Uh-huh. yo lo estaba formulando tipo página web donde los enlaces me aventaran a una página que yo voy a estar creando, porque si yo la hago en Drive, así como usted lo estaba planteando, yo tengo que mandarle la clave para poder acceder a todos los documentos. Entonces yo me lo tendría que mandar con invitación para editar, sería. cabal. Entonces yo pensaba que para que no estuviera con ese detalle, mejor de una vez lo subo a la nube para que esos enlaces estén en la nube. De eso estaba pensando yo. Sí. Me parece excelente. Yo pienso de que el dominio de la tecnología para esta actividad, en este caso, es como vamos un paso adelante, profe. Si usted lo puede hacer de esa manera, me parece excelente. Sí, porque yo lo siento más fácil de esa forma que estarlo Sí, mandando. Ay, aún para cuando sí, usted cuando lo quiso abrir, yo vi que le costó. La otra cosa sí. que yo estaba comenzando a hacer un tipo índice digital, pero los enlaces que está viendo en el documento están dentro del contexto
de lo que se está hablando. Entonces yo Sí, pensaba hacer el enlace como en pie el de tema. me han dicho, el enlace como pie de página del mismo tema al final. Ah, ya. Sí, sí, Para sí. que, Le para entiendo. que, Sí, porque, porque lo vi así con color azul y entonces dije yo, bien mejor lo hubiera colocado como punto de referencia al final como pie de página. Eso es sí, una idea nada más, ¿verdad? Pero por lo, sí, es válido. y entonces ya cuando ya lo haya terminado y dándole forma, se lo voy a compartir para que lo vea. Óigale. Vaya, me parece, sí, me parece muy bien. Creo de que es, no, no sé si es así, es por estética que lo quiere poner como pie de página. Yo sentía, sí, mi parte para mi gusto, ¿verdad? Y Sí, el sí, sí, otro detalle es por la cuestión de que los enlaces así con Drive, a mí me cuesta mucho, aunque para otras ah, personas vaya, que lo manejan más seguido sería más fácil, sí, va. Y el crear sí, las páginas en la nube, yo lo siento más fácil, porque no tiene sí. chiste. Bueno, en el caso Como, para mí, ¿verdad? sí, sí, Ajá. sí. Es que aquí ya es una cuestión bien personal, como le digo, los grupos, las personas que manejan, en este caso la tecnología, pues tienen un paso a su favor, un punto a su favor, porque pueden tomar la decisión de qué forma se les hace más factible hacerlo. Yo esperaría entonces, sea una carpeta o sea un enlace, ahí como a ustedes se les haga más fácil hacerlo. Eh, Bien, gracias, profe. Señor Silvia, dígame. Sí, licenciada, agradecerle porque ya con lo que usted nos está explicando, pues ya nos hacemos una idea más puntual, porque Sí, yo tenía mi perspectiva de cómo lo iba a trabajar, ¿verdad? Junto con mis sí, compañeras, pero sí realmente me parece muy interesante y un trabajo muy ordenado, licenciada. Así es sí, que es que gracias de hecho, por darme la idea. sí, es que de hecho, fíjense de que, vean, yo he sido estudiante igual que ustedes, en varias ocasiones. Entonces, quizás uno de los problemas que yo tengo cuando soy estudiante son las indicaciones, porque yo soy bien meticulosa con eso. Y de repente ustedes saben que nosotros tenemos muchas ideas en nuestro cerebro, queremos decir muchas cosas y al final cuando lo decimos eh, es lo que el otro entiende, no es lo que nosotros quisimos decir, sino que lo que el otro entiende. Entonces, yo sentí que con la explicación que les di el martes quedaron varias dudas. El sábado todavía les volví a explicar y yo todavía sentía que había un poco más de dudas y dije yo, no, mejor les muestro un modelo de cómo espero que quede y tal y como me dice el profe José David, yo lo voy a diseñar de esta forma porque yo sé que para muchos de ustedes es más fácil trabajarlo directamente, en este caso, utilizando las herramientas que ya conocen, Google Site Drive y estas herramientas que ya están disponibles a través de nuestros correos. Y hay otros de nosotros, que somos un gran número también, que pues tenemos dificultades para relacionarnos con estas herramientas y seguimos trabajando, y es válido obviamente, con el paquete de Office. Y eso está bien, eso no está mal. Sin embargo, yo puedo tener una gran idea, puedo tener un super proyecto en mi cabeza, pero si eso riñe con lo que se me ha indicado hacer, pues viene el conflicto. Entonces, yo sentí, no me lo tuvieron que decir, pero yo sentí que las dos explicaciones anteriores que había dado como que no estaba muy claro, ¿verdad? Entonces, mejor les muestro un modelo de cómo esperaría yo que quedara y ojalá que lo tomen en cuenta. Si ustedes se fijaron, el índice estaba organizado según el programa de estudio. Sin embargo, yo le hacía el comentario al profe José David que en este caso se fusionó la unidad eh, 2 y 3, o sí, 2 y 3. Entonces, en este caso, de esas unidades, de la unidad 2 y 3, pues de ahí solamente van a sacar dos contenidos.
Y luego estuvimos trabajando en las exposiciones, también estuvimos trabajando con inventarios, estuvimos trabajando con estas cuestiones de los estados financieros. Vimos algunas cuestiones que tienen que ver con las cuentas, algunas cosas que tienen que ver con conceptos y definiciones. Entonces, no es una gran cantidad de material del que van a disponer para hacer elecciones. Entonces, con el material que haya, con ese material organicen ustedes pues los puntos que van a tratar. Esa quizás es una hasta cierto punto ventaja, porque en este caso, con esta asignatura, de hecho, donde se hizo este portafolio, el programa de estudio es mucho más extenso que el de contabilidad. Y pues por eso es que ustedes vieron que el índice es más amplio. Entonces, en el caso de ustedes, el índice no les va a quedar tan amplio como este. Pero sobre esta idea que les acabo de mostrar, es que yo quiero que ustedes trabajen. No sé si tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, profe. Solo tengo una duda. Estoy revisando las indicaciones que están en el Classroom. Solo tengo una duda. Estoy viendo lo del cuerpo, que ahí va a ir toda la documentación seleccionada. Y así como usted lo dice, abajo de esto hay una tabla que dice estructura de contenidos. Me imagino, esta es una sugerencia, es decir, para cada unidad o para cada tema de unidad debemos tener ya sea evidencias de materiales o evidencias de trabajo hecho en clase o evidencias también de evaluaciones hechas durante ese tema. Esos tres tipos de información. Sí, correcto. Pueden tomar también fragmentos de clases. Por suerte, el profe José David nos ha hecho el favor de estar grabando los contenidos, y también es válido si quieren incluir fragmentos de clases dentro de este trabajo. Ah, ok. Y las respectivas y las reflexiones, ¿verdad? Y las reflexiones. Y de hecho también dentro de las sugerencias que se les hacen para hacer este trabajo está el hecho de que si ustedes tienen materiales que se pueden adaptar también a la asignatura, aunque no hayan sido abordados dentro de la cátedra, ustedes los pueden sugerir. Ah, ok. Ok, muchas gracias, Lick. Bueno, bien, no sé si tienen más preguntas al respecto. Bien, si no es así, entonces voy a comenzar la clase del día de hoy. Quiero referirme a un documento que va a ser el último que vamos a revisar en esta asignatura. Ocupemos la manita. ¿Quiénes de ustedes conocen o han leído o tienen algún acercamiento con un documento que se llama Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Educación? Normas técnicas de control interno específicas del Ministerio de Educación. Así se llama el documento. Yo creo, licenciada, pero no estoy muy seguro de que sea el tema ese, pero sí, he tenido experiencia en las normas de control interno. Ah, cómo no. Bien, no sé si nos quiere compartir algo al respecto. ¿En qué momento las ha utilizado o para qué las ha utilizado? Sí, es que como licenciada en escuela, como yo he desempeñado la función de director, entonces, pues he tenido, digamos, capacitaciones, orientaciones con respecto a todo eso, ¿verdad? Entonces, para que sea más clara la administración en la escuela, ¿verdad? Y el rendimiento de informes, digamos, también la cuestión de leyes y todo eso, licenciada, por eso.
Correcto. De hecho, las normas técnicas es, bueno, valga la redundancia, es una normativa emitida por Corte de Cuentas de la República. Y en esta se dan las directrices de la administración correcta, en este caso, de todos los procesos y procedimientos que surgen dentro de la escuela. Estas están divididas obviamente en diferentes categorías o están clasificadas. Hablamos, por ejemplo, del área administrativa, del área pedagógica, del área financiera. Como el trabajo que se hace en la dirección es sujeto de auditoría, pues entonces las normas técnicas son como la guía que todo director debe seguir para hacer su trabajo en función, obviamente, de la transparencia. Entonces, el tema de las normativas que trae este documento será lo último que vamos a tocar en esta asignatura. Para la clase del día de hoy vamos a hablar de algo bastante general, porque no vamos a profundizar en esto, pero sí estoy dentro del programa. Vamos a hablar algo sobre lo del programa PASE. Y alguien por ahí mencionó cómo se hace lo de PASE en CIGES. Bueno, no es CIGES, sino que hay un sistema mecanizado específico para PASE y posiblemente lo veamos al menos una parte el día sábado. Sin embargo, para esta clase vamos a hablar un poco de las generalidades de PASE y cómo se debe administrar. Hubo un grupo que habló de PASE y ellos muy bien presentaron algunas cuestiones que tienen que ver con estadísticas, con el llenado de Cardex, etcétera. Pero lo voy a tocar porque esto va a ser a manera de introducción para luego mostrarles a ustedes cómo se hace ya en el sistema mecanizado el hecho de llenar el registro que se debe llevar de los alimentos que se están llevando a los centros escolares, porque esto obviamente pues va enlazado con la parte del presupuesto, con la parte de la matrícula, y es una de las tantas tareas administrativas y financieras que los directores pues desempeñan en su cargo. Entonces, vamos a hablar de esta parte del PASE. Voy a compartir pantalla otra vez con ustedes. Me avisan cuando se vea. Ya se mira. Sí, licenciada. Vaya, gracias. Bien, Sí. veamos entonces. Hablemos sobre el programa de alimentación y salud escolar, que es conocido como PASE. ¿Cómo surge el PASE? ¿Qué es? ¿Cuáles son los objetivos que tiene? ¿Por qué se creó? ¿En qué momento se creó? Estos son algunos antecedentes que tiene dicho programa. Obviamente el programa no es reciente en el sistema de educación público porque hay registros que se comenzó a trabajar en dicho programa en el año de 1984. Esto se comenzó a trabajar con colaboración con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Y bueno, para quienes estudiaron en esas fechas,
a lo mejor no hay profesores de esa fecha aquí en el grupo, pero a lo mejor ustedes estaban estudiando y eso. No sé si ustedes se recuerdan que en las escuelas, en los centros escolares, llegaban, sobre todo en lo rural, llegaban y donaban, estoy hablando quizás del año 95, más o menos, 94, 95, y a las escuelas llevaban latas de aceite, le llevaban latas de jamón y le llevaban dotación de arroz. Ya estaba instaurado este proyecto de huertos escolares y ya se estaba trabajando, quizás no tanto a nivel urbano, pero sí a nivel rural, este programa de alimentos. No sé si alguien tiene conocimiento de esto o si recibió en su momento cuando estudió estos alimentos de los que estoy mencionando. En una de mis escuelas donde yo trabajé, se daba todo eso, licenciada. Y le apuesto, me recuerdo que había unas latas bien grandes de pescado que nos llevaban en la escuela y cuando dábamos esos alimentos con arroz, me recuerdo que el arroz venía enlatado, sí. Todo el salón se llenaba, licenciada, de olor. Y era un martirio. Bueno, en ese momento, ¿verdad? Cosa también me recuerdo cuando nos daban unas latas bien grandes parecido al jamón que les daban a los militares, ¿va? Un jamón, sí, correcto. Era una marca americana y sí que le decían el tunquito. Ajá, sí, era bien bonito. Por cierto que un día de esto yo lo busqué en un almacén y esas latas que los hipotes no querían, supiera cuánto vale, licenciada, eso es bien caro. Son caras. Sí, aún a los de hecho es caro. Sí, y los hipotes se daban el lujo de decir yo no quiero. Sí, de hecho yo tuve la oportunidad de, bueno, algunos parientes míos son docentes y había una de las primas de mi mamá que ella ya estaba en tercer ciclo en ese momento. No habían platos en la escuela, entonces cuando hacían esa comida, lo que hacían eran unos conos de cartulina. Y en los conos de cartulina le servían el arroz blanco con picado de ese jamón, porque jamón era el trozo que sacaban de la lata. Vale, era bien. Otra cosa era que bien grasoso. Sí, me recuerdo que venía también eran unos camotes en dulce. De esos no los vi, profe. En la escuela donde yo estaba, nos llevaron, como era escuela piloto, ahí nos llevaron junto hasta los platos y todo, se construyó una cocina para eso. Fue una experiencia que yo estando en Cantón sentía que estaba mejor que los de la ciudad, porque ahí desayunábamos, almorzábamos y queríamos hasta traer de cena, porque como era algo, nosotros sí lo valorábamos, el alumnado que estaba acostumbrado a ese paladar quizá no lo sentía, porque la técnica era de que esas latas de sardina las cocieran y a mí ese sabor yo no le veía ventaja, que ni los hipotes, pero como uno está acostumbrado que destapa la lata y le echa limoncito y ahí vámonos, va. En el caso de ellos no, era que se le preparaba cocinado eso, quedaba un olor bien exagerado, pero sí era bonito. Yo tuve 2 experiencias donde hubo escuelas de alimentos y algo especial, pues. Solamente sí, gracias. Pues en ese momento, estamos hablando 10 años prácticamente después que comenzó a llegar a El Salvador, porque como les digo, comenzó en el 84. En esas escuelas rurales ya estaba el proyecto de huerto escolar, que obviamente el huerto escolar está dentro del programa de alimentación y a cada escuela, estamos hablando de zonas
súper remotas. Estamos hablando de accesos en donde la gente llega en caballo de ser posible o caminando porque no hay otra forma de llegar, y tenían su bodega, tenían su cocina, ya había en ese momento la organización de madres de familia o de alumnas, porque en ese momento me recuerdo yo que las que estaban en noveno, porque hasta noveno grado llegaba a esa escuela, las niñas de noveno hacían la comida para los niños más pequeños y las profesoras supervisaban a esos grupos de niñas de noveno grado que estaban preparando la comida. Y ahí iban los niños de primer grado, de segundo grado, haciendo su filita para ir a traer la comida. A ese arroz con carnita de cerdo que les estaban dando, le agregaban picado de pepino o picado de rábano, porque como les digo, ya tenían sus huertos escolares. Entonces, no es una iniciativa nueva, sino que lo que se hace recientemente con este programa de alimentos es que se le incluyen otras aristas que obviamente hace 30 años, bueno, más de 30 años, no se veían en ese momento, porque lo que pretende a estas alturas es la cobertura total de los centros escolares, y de ahí el hecho de agregarle nuevas aristas al programa. Entonces, en el caso de PASE, dentro del plan social educativo, que ya hemos mencionado que esto obviamente es una política del gobierno en turno, que ahora ya no se llama así, pero que ha quedado dentro de los centros escolares, es uno de los programas insignias de ese gobierno en ese momento, y se repite en este, y estaba en ese momento bajo la línea estratégica de la equidad en el acceso y permanencia en el sistema educativo. Ahora, ellos tenían como claridad de esta filosofía, la equidad en el acceso y permanencia en el sistema educativo. ¿Por qué tenían claridad de esto? Porque la idea de darle continuidad, de darle cobertura y de darle presupuesto general de la nación, darle una porción del presupuesto general de la nación a este programa, pues obviamente buscaba complementar o lograr complementar los objetivos de desarrollo del milenio, que en este caso están puntualizados acá en esta diapositiva, que son erradicar la pobreza y el hambre, en este sentido a través de la nutrición y desarrollo de los pueblos, que es una de las quizás bases de la cooperación que estos programas reciben y que son ejes con los que los gobiernos o a los que los gobiernos deben responder con evidencia, y luego la reducción de la desnutrición global a partir de las estadísticas que cada país tiene, y finalmente asegurar que los niños y las niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, que en este caso, obviamente la cobertura del programa no se queda solamente en primaria, sino que según la normativa, pues llega hasta noveno grado. Ahora, el programa de alimentación escolar pues llega a todos los niveles educativos, hasta bachillerato, en este caso los complejos educativos, y también abarca las academias sabatinas que están en dependencia de las departamentales de educación. Para este programa, igual que para el de paquetes escolares y para los demás programas que proponen los gobiernos en turno, a partir de los convenios que tienen con otros países y esa colaboración bilateral que existe entre El Salvador y otros países, este programa tiene bases legales. Entonces, sus bases legales son bastantes en realidad. Hablar de leyes
normativas, leyes primarias, leyes secundarias, pues es bastante extenso. Entonces, en este cuadro se ha hecho como un resumen de la normativa legal del programa con los documentos más importantes, que en este caso tenemos la Constitución de la República de El Salvador, acá puntualmente el artículo 53, luego el reglamento interno del órgano ejecutivo, que es una dependencia obviamente, si estuviéramos en un nivel jerárquico, este sería el segundo. Este sería el artículo 38 en el numeral 4, en donde dice claramente que el Ministerio de Educación tiene la competencia de organizar, coordinar y orientar técnica y administrativamente los servicios de educación en todos los niveles del sistema educativo formal y no formal. Entonces, ahí la ley le demanda que él es el ente que debe organizar los procesos. Luego tenemos puntualmente la ley de la Corte de Cuentas de la República, que en este caso faculta en su artículo número 3, faculta a dicha institución, a la Corte de Cuentas, a fiscalizar y controlar, pues obviamente, los recursos del Estado. Entonces, la Corte de Cuentas de la República, pues va a ser el ente controlador del manejo y administración de todos los programas y proyectos que se realicen, que se lleven a cabo con presupuesto que es público. También señala la Ley de Ética Gubernamental. Aquí puntualmente menciona el artículo 1 y 4, que dice que esta normativa tiene por objeto normar y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y del municipio, prevenir y detectar las prácticas corruptas y sancionar los actos contrarios a los deberes y prohibiciones éticas. Y por ahí sigue diciendo más especificaciones este artículo. Estaba leyendo cuando estaba haciendo esta presentación, estaba leyendo que hubo una auditoría para un centro escolar que es una parvularia pública. Y en esta parvularia decía que se había pedido un excedente de alimentos porque se había alterado las asistencias de los estudiantes, la matrícula de los estudiantes, y no se habían percatado que en ese excedente que se había pedido, también habían hecho gestiones en donde pedían que se les cambiara el producto porque se les estaba naciendo, se les estaba arruinando. Entonces, si en un centro escolar la comida se está arruinando, se puede hacer una gestión para que se lo cambien. Entonces, como que eso despertó sospechas y mandaron la auditoría. Entonces, por ahí resultaba de que en esta resolución que se obtiene, hubo alteración de documentos, hubo malversación de fondos, hubo desperdicio de comida, se quedó en evidencia el hecho de que la población no estaba aprovechando los recursos que tenía y no se había hecho el debido proceso para, pues obviamente para controlar la situación. Entonces, por ahí sale, este documento está público, por ahí sale una sanción que le hicieron aquí sí directamente al director, y me parece que tuvo implicaciones las personas que están nombradas dentro del comité. Hay un comité que se forma para la administración del programa PASE.
Entonces, estas personas quedan legalmente inscritas y tienen que responder ante las autoridades, obviamente, en actos como estos. Entonces, ahí va de perdida el director y la persona que estaba encargada de esta cuestión. Es algo sumamente delicado. De ahí que está sujeto a tantas leyes. Luego, también tenemos el artículo 25 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, en donde dicta puntualmente que el Estado debe desarrollar programas permanentes de orientación y salud alimentaria para ser difundidos en los niños y niñas y adolescentes en los centros públicos y privados de educación. También hay una parte en donde se compromete a la ley de la carrera docente y a la Ley General de Educación, que en este caso, pues obviamente faculta a cada institución educativa de los diferentes niveles, a los padres de familia, a que organicen, ahora sí, este comité del que les estaba hablando, los comités de desarrollo educativo, entre ellos el económico, de asistencia social, de promoción cultural, de deportes, recreación, de mantenimiento escolar, etcétera. Entonces, en este sentido, es una normativa vinculante con todos los miembros de la comunidad educativa, pues obviamente para que el programa se desarrolle con éxito. Y finalmente, hablamos de las normas técnicas de control interno específicas del Ministerio de Educación, que es el documento del que les estoy hablando, y que de hecho se los recomiendo porque lo van a utilizar, bueno, lo vamos a discutir algunas partes en esta asignatura, pero lo van a ocupar en una materia que se llama legislación de la educación, que la van a llevar el otro ciclo, y también les va a servir para el curso de especialización. Este documento está disponible en internet. En este caso, en el documento de normas técnicas, este habla específicamente en el artículo 261. Permítanme. Perdón, artículo 231. Este especifica y se llama así la sección, Departamento de Alimentación y Salud Escolar. Dice el artículo, el quehacer del Departamento de Alimentación y Salud Escolar se enmarcará en la ejecución del programa con el mismo nombre, que consistirá en contribuir con la mejora del estado nutricional del estudiantado, para propiciar condiciones de aprendizaje y permanencia en la escuela por medio de la entrega de un refrigerio con la participación de la comunidad educativa, fortaleciendo conocimientos, capacidades y prácticas adecuadas de salud, alimentación y nutrición, así como también la implementación de huertos escolares. Entiéndase que en este caso se le da prioridad tanto a la alimentación como al hecho de que el centro escolar tenga el proyecto de huerto escolar. Para el control de la implementación del programa, se contará con registros de recepción mensual de cada uno de los 14 departamentos del país, con un documento de entrega de alimentos por cada centro escolar debidamente firmado. Este documento se llama CARDEX y obviamente todos los directores deben tener copia de lo que reciben, o más bien de lo que solicitan de alimentos y de lo que reciben. Se ha tenido un sistema mecanizado que ha venido evolucionando y posiblemente les decía que el día sábado íbamos a ver este sistema mecanizado. Sin embargo, todos los centros escolares deben tener sus registros, por lo menos en copias, en físico, de estos registros, de los registros de alimentos que repito, deben estar en consonancia con la matrícula y con la asistencia real que tiene cada centro escolar. Dice que también se contará con nóminas de asistencia a las capacitaciones y talleres de miembros de la comunidad educativa, porque obviamente una de las aristas que tiene este programa son las capacitaciones permanentes para la comunidad educativa. El Departamento de Alimentación y Salud Escolar rendirá informes de avance trimestral
de la ejecución de su plan anual de trabajo a la Gerencia de Gestión Integral Ciudadana. Esto textualmente se los acabo de leer del documento que, repito, se llama Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Educación. Y luego, en el artículo 261, también habla sobre el manejo de este programa y aquí define específicamente las políticas a seguir para la implementación de este programa. Dice que la Dirección Nacional de Educación será el responsable de proyectar y garantizar la cobertura a nivel nacional del refrigerio escolar a los estudiantes desde los niveles de parvularia hasta 9º grado de educación básica, así como también proporcionar la asistencia técnica a padres, madres y directivos del centro escolar para garantizar u ofrecer un servicio alimenticio. También procederá a analizar la información generada por el sistema de evaluación y monitoreo del programa de alimentación para los ajustes a las estrategias del programa. Pues obviamente, repito, esto tiene relación con la población estudiantil de cada centro escolar. Bien, esta sería la base legal que tiene dicho programa. Mencionaba que el programa tiene ciertos componentes, ciertas aristas. Entonces, este tiene 4 ejes fundamentales que son, aquí se conocen como componentes del programa. Y dentro de estos 4, hay otros subcategorías que abarca cada uno de estos. Entonces, por mencionarles los componentes, tenemos alimentación escolar, educación alimentaria y nutricional, participación ciudadana y salud escolar. Ahora, dentro de estos, veamos el primero, dentro del de educación, dentro del de alimentación escolar, tenemos 3 modalidades. Estas modalidades son el refrigerio escolar, el desayuno escolar y el almuerzo escolar. En el caso del refrigerio, este es una ración alimenticia diaria preparada dentro de las primeras horas de la jornada laboral para estudiantes que asisten a clases y que esto va a permitir propiciar mejores condiciones de aprendizaje. El refrigerio escolar es lo que normalmente se recibe, pues obviamente en las escuelas. Está sujeto a un menú que creo que la mayoría de ustedes ya conocen. Ese menú es rotativo. Si bien es cierto, lo que el Ministerio de Educación da a los centros escolares como alimentos bases, que en este caso es la leche, la bebida fortificada, el arroz, los frijoles. Estos son los alimentos bases. Ahora, el refrigerio escolar se debe complementar con lo que el centro escolar está produciendo y que se produce, valga la redundancia, en el huerto escolar. Esto es el lineamiento. Ahora, en la mayoría de centros escolares, pues, veamos. Profesores de escuela pública, en su centro escolar hay huerto. Para los que trabajan en escuela pública. Licenciada. Sí, dígame, profe. Todos esos programas todavía se mantienen. En el caso particular de la escuela donde yo estoy, no está funcionando el huerto, aunque sí están los lineamientos. Tengo entendido de otra escuela, licenciada, que sí lo están manejando, sí, lo están trabajando, ¿verdad? Está activo. Está activo. Sin embargo, ahorita, licenciada, en este momento, por cuestión de la pandemia, usted sabe que la pandemia vino a cambiar muchas cosas, sí, a detener muchas también, ¿verdad? Entonces, en este momento la alimentación escolar se ha detenido, ¿verdad? Porque ya no están enviando alimentos a las escuelas y también ya los muchachos no están consumiendo alimentos
hasta que lo disponga de nuevo el Ministerio de Educación, ¿verdad? Esto en vista de que todavía hay alerta con respecto al COVID, ¿verdad? Por eso, Sí licenciada. le dieron una dotación, profe, de alimentos al inicio del año. Fíjese, licenciada, que se repartieron, sí Los que se ya dio una estaban. dotación, sí se dio una dotación, así es, Ajá, licenciada, sí, sí, pero sí, sí. se le entregó, digamos, como quien dice, a granel, ¿verdad? A Y los padres de también familia. a los padres de familia, y también Sí, se quedó de lo que quedó pendiente del año pasado, sí, 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 ¿verdad? sí. Ajá. Entonces, Ah, bueno, aunque el año pasado también se evacuó todo lo que se tenía. Entonces sí hubo una dotación, pero se entregó a los padres de familia para que se lo llevaran a sus casas, ¿verdad? Ujú. aunque los proyectos están vigentes, están suspendidos de momento. En 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 este el punto de caso, alimentación escolar está suspendido. prácticamente sí, licenciada, porque como, o sea, me refiero a esto, si el ministerio determina dar otra dotación de alimentos, va a ser Sí, entregada a los padres de familia para que se la lleven a correcto, sus casas. Entonces ya correcto. las actividades presenciales, más que todo, o la alimentación de los muchachos presencialmente, no se está llevando a cabo. Ese es Ya. Ujú. más que todo la aclaración, Sí, licenciada. sí, sí. Vaya. Solamente. Gracias, gracias. Muy amable. Profe Wilfredo, dígame. Sí, en el caso del complejo donde yo trabajo, Ujú. sí se está reactivando el huerto e incluso se está reactivando una granja, una Ah, crianza qué de bien. pollos, pero porque nos está apoyando una ONG que en este caso es Glasswing, ¿verdad? Entonces, por eso es que se está Ah, dando. ajá. Eh, más o menos el cuánto por ciento de la población llega a su centro escolar, porque entiendo de que el huerto escolar lo manejan los estudiantes de bachillerato. Así es, como es complejo, en el área de bachillerato están llegando un aproximado de 200 alumnos nada más. Ah, ya, ya. Bien. Gracias por el dato, profe. Bastante interesante. Solo una consulta más, profe Wilfredo. ¿El proyecto lo presentó el centro escolar a esa ONG o se lo presentaron al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación lo canalizó para esa ONG? No, el Ministerio de Educación dio las capacitaciones para el huerto escolar y lo Ajá. que ha hecho la ONG es apoyar con la granja, con el criadero de pollos. Ah, ya, 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 ya. Ujú. El otro ciclo van a llevar una asignatura que se llama formulación y evaluación de proyectos. En esa asignatura, ustedes van a diseñar proyectos de inversión y van a diseñar, pues obviamente, proyectos educativos. Entonces, uno de los proyectos que más se trabaja en esta asignatura, y se lo digo por experiencia, es la parte de la ampliación en la cobertura del huerto escolar, porque se sabe que el huerto escolar es un apoyo o es el primer apoyo para el programa de PASE, porque se entiende que el Ministerio de Educación, pues obviamente solamente da la base para la elaboración de los alimentos, pero ya de ahí lo demás, lo que le pone sabor a la comida, por así decirlo, corre por cuenta de la escuela. Entonces, se trabaja en huertos que son independientes, autónomos y autosustentables. Gracias, profe. Profe José, me parece que levantó la mano. No, Sí, yo quería comentar el caso de la escuela donde estuve trabajando el año pasado, el centro escolar que se dio en las casitas. Ahí, ¿Sí? pues, desde hace 5 años se tiene un proyecto continuo y, así como usted lo menciona, autosostenible. Porque de bien ¿Sí? es cierto, el MAC nos llegó a dar las capacitaciones y nos dio, por medio de una ayuda internacional, nos dieron lo que son algunos insumos, pero como Ujú. se replicó dentro de la comunidad. Me acuerdo que comenzamos con el proyecto de la siembra de peces, De tilapia. la tilapia. Entonces Ajá. comenzamos ese proyecto, después nos dieron lo que era así como dice el compañero Will, de pollitos, pero lo que nos dieron fue que el inicio
pero después, ya que el niño había aprendido, se trasladó ese proyecto a la comunidad. Tal éxito Para fue, que las casas tuvieran su propio huerto. y lo mismo fue con el Ajá. huerto. Sí, sí, sí. Todavía el año pasado, pues, se gestionó que la comunidad, con ayuda de exalumnos que están en Estados Unidos, se logró hacer un pozo, o ya se cuenta con un pozo en esa escuela. O sea que hoy tenemos huerto para largo, porque el problema que había en la comunidad era la escasez del agua. Entonces Y como hoy ya tienen pozo, ajá. Y estaba platicando con el compañero que retomó el proyecto cuando yo me salí de ahí, porque yo era uno de los profesores, me cuenta de que ellos, como es una escuela a tiempo pleno, ellos no han dejado de producir con la ayuda de la comunidad. Y ahí viene el detalle. En aquel momento, cuando se inició el proyecto, los beneficios eran para el estudiantado. Ha crecido tanto es de que el mismo estudiantado ha comenzado a cultivar cosas que no se cultivaban ahí en la comunidad. Por ejemplo, la sandía, el rábano, que no era un producto, porque ellos estaban acostumbrados solamente a cultivar lo que era el famoso maíz, frijol y nada más. ¿Va? Entonces ya cuando el niño fue aprendiendo a cultivar lo que era lechuga, repollo y todo otras cosas adicionales, el niño lo fue cultivando, y ellos lo único que han hecho es especializarse, porque se llevaba desde primer grado hasta noveno a trabajar y hacer lo que era el famoso bocachi. Y además de eso, hoy en día la gente ya está trabajando lo que es el famoso abono orgánico, y también repelentes orgánico, que es natural y que el niño simplemente lo ha ido aprendiendo, ¿verdad? Y le llegaron a dar capacitación de cómo se hacía el abono orgánico. Fue algo bonito porque el MAC nos ayudó, pero además de eso, como se integró lo que era la comunidad, y realmente para mi respeto a la comunidad Casitas, porque la comunidad se adueñó del proyecto. Y es bonito llegar a las casas y decir: mire, yo estoy cultivando lechuga, profe, mire, estoy cultivando repollo, porque de eso es el proyecto. El niño aprendía haciéndolo en tiempo pleno, en el turno de la tarde. Mañana recibía clases normales. Y en la tarde taller. Y como se vinculaba a una materia que era ciencias, lenguaje, o sea, cada materia tenía un vínculo al proyecto. Entonces, el niño, la actividad era que lo tenía que replicar en las casas, ¿verdad? La semilla, lo mismo, se hacía y se sigue haciendo. Yo le preguntaba al compañero: ¿qué pasó con el huerto? Fíjate que nos detuvimos con lo que es los estudiantados, pero la comunidad sí mantuvo, de tal forma que en tiempo de pandemia se creó el famoso pozo, ¿verdad? A mí esa escuela, si algún día ustedes tienen la oportunidad de ir por Metapán y visitar lo que es Casitas, al Centro Escolar Caserío de las Casitas, es un ejemplo de institución. El famoso director, ahí tenemos Ladislao Sánchez, un compañero con su gestión, para mí es ejemplar, porque ha hecho una escuela de cantón con todos los lujos de un colegio privado de nivel, porque ahí hay radio interactiva, ahí hay también lo que es además del huerto, hay una escuela de fútbol y hay un centro de cómputo, ¿verdad? Que hoy en día, que es de ciudad, que es Texas, es envidiable lo que se tiene ahí. Entonces, muy bien, solamente mi participación. Gracias, profe. De hecho, me parece que como que es un modelo de gestión, en este caso el director, a seguir para otros directores, porque si alguien en el campo, en la zona rural, puede tener estos logros, que no se pudiera hacer en la zona urbana, ¿verdad? Que estamos más cerca de las departamentales de educación, que estamos más cerca de entidades que nos pueden ayudar, ONGs, alcaldías, partidos políticos, etcétera. Y bueno, sí, en algún momento vamos a darnos la vuelta ya por Metapán y vamos a ir a conocer ese lugar. Gracias por la referencia, profe.
Bien, entonces les mencionaba que dentro del componente de alimentación escolar, pues estaba el refrigerio escolar y luego también está algo que se llama desayuno escolar. Pero el desayuno escolar tiene una excepción porque este es específicamente la entrega de una ración alimenticia parecida al refrigerio escolar al inicio de la mañana y esto es especial para los estudiantes sobresalientes que asisten a diferentes academias sabatinas departamentales. Entonces, prácticamente, digamos, en los centros escolares se da cuando está en función el proyecto, porque ahorita ya nos dimos cuenta de que por la pandemia pues se ha suspendido, pero se ha hecho el proceso correcto, que en este caso es deshacerse de los alimentos que estaban en la escuela y entregárselos a los padres de familia, a los estudiantes, pero cuando se ejecuta en periodos normales de clase, pues también está el denominado almuerzo escolar, que este es una ración alimenticia, que se proporciona al mediodía de forma focalizada a los estudiantes que asisten a jornadas extendidas, que en este caso puede ser, pues obviamente en los centros escolares en donde está la modalidad de tiempo pleno, que de hecho todavía está vigente. Otro elemento, otro componente que está dentro del programa PASE es el elemento que se llama educación alimentaria y nutricional. Y este obviamente tiene dos elementos fundamentales. El primer elemento es las capacitaciones, que obviamente el principal promotor de dichas capacitaciones es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, pero a este se le agregan entidades, por ejemplo, el MAG, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se le agregan también entidades internacionales, por ejemplo, FAO, que vienen a nuestro país a dar cierta colaboración técnica específicamente en el proyecto de huerto escolar, que es, como les mencionaba, otro de los elementos que son vinculantes para el programa PASE. Entonces, hablando del huerto escolar, este se tiene que implementar porque es reglamentario dentro de los centros escolares, dependiendo de las condiciones y de la disponibilidad de espacio que tiene el centro educativo. Obviamente hay centros escolares, sobre todo en lo urbano, que el espacio pues no da, ¿verdad?, para tener un huerto escolar. Entonces, se justifica en este caso el hecho de que el centro escolar pues no tenga su huerto escolar por cuestiones de espacio. Sin embargo, cuando no es así, pues los administradores, en este caso, de local de la institución, pues buscan la forma de ayudarse entre padres de familia, formando el comité del que vamos a hablar más adelante, y que ellos pues puedan a través de actividades diversas lograr conseguir estos elementos que son complementarios a los alimentos base que da el Ministerio de Educación. En este caso, otra cuestión que tiene que ver con el huerto escolar es el enlace que este tiene con diferentes asignaturas de la currícula. También se contempla el hecho de que el huerto escolar es un espacio participativo en donde, si bien es cierto, los estudiantes de bachillerato son los encargados de preparar la tierra, de sembrar, de cultivar, de cuidar, también se hace o es importante, obviamente, que se involucre a toda la comunidad. El huerto escolar es un espacio en donde se debe involucrar a toda la comunidad educativa. Permítanme un momentito y ahí discúlpenme.
Bien. El siguiente elemento es la participación ciudadana. La participación ciudadana involucra tres elementos que son fundamentales para que el programa PASE pues se desarrolle como se espera. El primero es la colaboración, involucramiento y participación de la comunidad. La comunidad educativa, de manera organizada o individual, en este caso por grados, si usted quiere, deberá contribuir proactivamente a la prevención de actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos, mediante acciones concretas de supervisión, seguimiento y evaluación. Por esta razón es esencial que cada miembro de la comunidad conozca y haga valer sus derechos a través de la participación a partir de acciones como lo es la primera. En este sentido, se debe involucrar desde los organismos de administración escolar, directores, docentes, padres de familia y toda la comunidad a participar activamente en el proceso de preparación de alimentos. Hablamos en este caso que la comunidad, al menos, a mí no me gusta esta palabra, pero la utiliza aquí el manual, dice de que la comunidad está encargada de fiscalizar. Y dice fiscalizar en el sentido de conocer qué cantidades de alimentos llegan a los centros escolares, cómo se manipulan, cómo los organizan en el centro escolar. La comunidad deberá tener apertura en este caso, por lo menos a ver si hay excedente o no. La comunidad tiene derecho también a participar en este caso de la preparación de los alimentos porque obviamente es para sus hijos, para sus allegados y obviamente también tiene la responsabilidad de involucrarse, aunque no quiera, tiene la responsabilidad de involucrarse. Luego, en el segundo, promover la participación organizada y permanente. Aquí va para el personal docente, que dice de que en función de este marco, pues obviamente el personal docente debe involucrarse, debe estar enterado de cómo se distribuyen los alimentos, debe tener una participación activa de manera tal que sean ayudantes idóneos del director para que dicho programa pues pueda llevarse a cabo de la mejor manera. Y el último elemento dentro de este componente, que es el Comité de Alimentación Escolar, permítanme un momentito, ahí disculpen. Bien, en el último componente les decía, perdón, en el último elemento de este componente hablábamos del Comité de Alimentación Escolar, que en este caso, dentro de la comunidad educativa, la normativa exige que en el centro escolar se conforme un comité que se conoce como CAE. En este caso, el CAE es el Comité de Alimentación Escolar y los integrantes de este comité serán elegidos en Asamblea General de Padres y Madres de Familia. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser al inicio del año. El objetivo de conformar este comité es buscar el fortalecimiento para el desarrollo y la gestión del programa, potenciando la participación de la comunidad. El comité estará formado por un docente, 4 padres o madres de familia y hay un proceso que se debe seguir, aparte de reunirlos, de buscar la idoneidad, de buscar el hecho de que ellos tengan disposición para hacerlo. Y luego, dentro de la normativa, están las funciones que este comité va a tener.
Entre una de las funciones, una de tantas funciones que tiene este comité, pues es hacer esos horarios en donde se les distribuye el menú de los alimentos que se van a elaborar. El comité también debe supervisar que los grupos de padres de familia o madres de familia que van a llegar a elaborar los alimentos, pues lleguen aseados, que usen los implementos necesarios para seguridad en este caso, redecillas en el pelo. Por ahí menciona que se deben usar guantes a la hora de estar preparando los alimentos. Tiene también la obligación de supervisar que la comida quede bien cocinada, etcétera. Y pues es una responsabilidad que prácticamente van a tener todo el año. Otra de las responsabilidades que tienen estas personas que están dentro del comité es, quizás es una de las más importantes, es que si el director no puede ir a reclamar o a retirar los alimentos en la fecha que ha convocado el departamental, deberá ir, en este caso, el docente que está nombrado, o el subdirector me parece de que también tiene esa facultad, acompañado de los padres de familia o un padre de familia de este comité a reclamar los alimentos con una carta firmada, con una autorización por parte del director. Entonces tienen una función que también tiene que ver con la cuestión administrativa. No es solo de organización y de ver qué es lo que se va a cocinar, ¿verdad?, en el centro escolar, sino que también tienen estas otras funciones. Luego, dentro del componente de salud escolar, están estas tres aristas que también es importante. Y hablamos primero de la higiene. ¿Hola? Yo quería comentarle con relación a lo anterior, ¿verdad?, que estaba poniendo usted. Sí. Le voy a contar la experiencia de mi centro escolar. Por ejemplo, nosotros somos una parvularia pura. Entonces, nosotros tratamos la manera de involucrar el CDE siempre. Cuando ha podido, pues uno de los miembros siempre va a retirar el alimento y lo lleva a la institución, la directora lo recibe, ¿verdad? Y todo lo demás. Sí. Y nosotros somos 12, bueno, somos 18 grados, 18 aulas, entre mañana y tarde. Entonces, lo que hacemos, distribuimos. Por ejemplo, días jueves, todos los jueves, ya sea en el turno de la mañana o el turno de la tarde al que le compete, pues se encarga de pesar alimentos. Y lo hacemos con apoyo de los padres de familia. Ellos pesan el arroz, los frijoles, se les pide, ¿verdad?, las uñas recortadas, bien aseadas, incluso las mandamos a lavar porque estar manipulando bolsas con guantes, es un poco difícil. Entonces, antes de que ellas se fueran a manipular los alimentos, le pedimos que se laven las manos. Y pues se encargan ahí de estar pesando, a librear, ¿verdad?, para todas las secciones, porque nosotros pues ya se nos dio una vez que la directora dijo de que a los padres de familia llegaran a cocinar ahí. Y resulta de que una mamita, o sea, es como usted haga el arroz de diferente forma, yo lo hago de diferente forma, y era para diferente grado. Entonces comenzaron ahí un pleito a terminar de que con los cuchillos se salieron afuera al corredor y habiendo niños de parvularia. Entonces dijo la directora que definitivamente que lo sentía mucho, pero la comida se iba a llevar y cada quien en su grado. Entonces, por eso se optó, ¿verdad?, esa forma de trabajarlo con lo que son las mamitas a pesar, a librear y a llevar a los grados, ¿verdad? Porque era más difícil, pues. Pero, viendo la situación que se dio, y resultó de que así estuvimos. Un día le tocaba a una mamá. Yo les decía, por ejemplo, en mi caso, yo les decía, cocinen lo mejor posible y lo más limpio. Yo no sé cómo cocinan ahí en su casa y todo, pero es como cuando llega una visita, Leo, que preparen lo mejor, porque los niños, o sea, los niños son tan sinceros, licenciada,
incluso pueden de ser de 3, de 4 años, y dice, señor, ¿y quién hizo la comida? Porque cuando escuchan ellos, ay, estaba bien rica la Bien mamá, ¿quién sinceros hizo la ellos. comida? Ajá, y dice el niño, yo dice, ay, bien rica estaba. Pero si dice algún niño, mami, ese señor, qué fea está la comida. El niño le dio ni ganas de levantar la mano que su mami lo hizo, Leo. Por eso ustedes lo tienen que hacer lo más, Leo. Gracias a Dios, pues no se me dio ningún problema de que la comida llegaba mal preparada, nada, o sea, se lucieron las mamitas, ¿verdad? Entonces, Ajá. eso era. Y cuando nosotros, pues, hacíamos el descarte, creo que es, ¿verdad? Se me va la palabra. El cardex. Ajá, cuando lo hacíamos, vaya, cuando terminábamos de pesar, salía, vaya, salieron tantas libras las que sacamos. Entonces una mamita anotaba y allí mismo lo iba haciendo en un papelito que teníamos pegado en la pared. Entonces las mismas mamás veían y hay un poquito más de transparencia, pues, a que se vaya a dar otro tipo de situaciones, malos entendidos, ¿verdad? Porque ya se han dado de otras escuelas que dicen que los directores llegan con carros y llegan a sacar sacos de alimentos y todo lo demás. Nosotros en una parvularia que ahorita ya llegamos a los 600 alumnos desde 3 años hasta 6 años. Y este año, porque hemos abierto 2 aulas más, quizá por lo mismo de que los papás que iban a dar el gobierno y que no sé qué, y al final no dio nada. Pero a lo que voy de que esta ha sido la forma de entregar de años anteriores. Este año, pues como decía, y el compañero ya es diferente, porque el ministerio pues solo mandó, bueno, en nuestro caso, solo mandó la leche y, y el cornflake. Y nosotros entrábamos ahí en discusión porque eran alrededor de 600. Para ser la exacta, son 593 alumnos y solo habían mandado para 420. Entonces nuestra fricción era esos restantes, ¿qué le íbamos a decir? Porque salía que en una institución solo habían dado 4 cajas, que en otra, y decía la señora, abramos la bolsita y demos. Lo que pasa es que no podemos manipular por lo mismo de lo del COVID y todo. No pues, se podía traspasar de una bolsa a otra. Cabal. Entonces nosotros hablamos a los padres de familia y le explicamos. Prácticamente 2 grados o 3, parece, han quedado sin ese alimento que se les ha dado. Pero les hemos dicho que si en un dado caso más adelante nos llega a dar el ministerio, entonces sí, ellos van a ser los primeros y los que fueron hoy de primero, pues van a ser los últimos. Si alcanza, pues bueno, si no, pues ni modo. Pero tuvimos una bendición de una ONG, de que nosotros tenemos el proyecto de las computadoras. Y aparte del proyecto de las computadoras, pues a ellos les traen alimentos de los Estados Unidos y nos trajeron arroz, unos frijoles que son algo raro, que los niños decían que era comida para chucho. Los frijoles son especiales. Y dice, enseño ya comida de chucho, decía. No es frijolito, es para su mami. Y un arroz que viene embolsado, que ya viene condimentado y todo. Pues ahí, gracias a Dios, alcanzó para todos y hasta sobró un poquito, y lo que sobró, pues se repartió entre las auxiliares, porque ellas prácticamente se les da poquito, $3, porque no contamos con ordenanzas ni con nadie que nos pueda ayudar allí en el cráneo, solamente. Ajá. Vaya, muchas gracias, bastante interesante. Sí, de repente con las donaciones, como es comida nutritiva, ¿verdad? Se le siente como mal olor, o no es que tenga mal olor, sino que por todas las vitaminas que tiene es que se le siente así. La otra vez yo vi unas bolsas de una donación que le hicieron a un complejo educativo de la zona rural, que era carne de soya. No sé si ya la han visto, de una marca extranjera, pero la bolsa olía a concentrado de ese de pollo. Entonces, pero ese arroz tiene carne de soya.
quizás de ese mismo es, señor, pero huele a concentrado de pollo. No, fíjese que no le he olido. No. Lo que sí son los frijoles, es por el color, o sea, como que son deja comida para perros, realmente así se ve, pero quedan bien ricos en sopa. Una mamá trajo y bien rico, me dijo, señor, aquí le traigo a probar, me dijo. Ay, muchas gracias, le dije yo. Súper rico con huesito. Ay, qué feliz yo comiendo. Vaya, qué bueno, señor. Me alegro. Bien, la última parte, les decía de que esta presentación pues no la vamos a terminar, de hecho ya son las 7:33, pero quiero terminar esta última diapositiva del elemento componente de salud escolar, que les decía que este implica la parte de la higiene e integración del programa de salud en el ámbito escolar, y aquí sí, muy puntualmente se deben seguir protocolos, pues obviamente para la elaboración de los alimentos. De hecho, desde el lugar donde se hacen los alimentos, los utensilios que se utilizan para hacer los alimentos tienen que estar coordinados, supervisados por el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud, en consonancia con el Ministerio de Educación, pues obviamente va a tener este compromiso, este convenio de estar supervisando prácticas saludables, hábitos higiénicos saludables, tanto de las personas que están manipulando los alimentos, como de las personas que son encargadas de las bodegas, porque obviamente el alimento se almacena. También el Ministerio de Salud, pues obviamente va a ser el encargado en este sentido de la prevención de enfermedades que podrían suscitarse a partir de la mala manipulación de los alimentos. Habla en el material, fíjese bien, de que este elemento de higiene e integración de programas de salud, que si bien es cierto, es para el programa de alimentación, también incluye jornadas oftalmológicas y de salud oral para la comunidad. Posiblemente el día sábado platiquemos un poco sobre estas experiencias, a lo mejor en su centro escolar. Gracias a la implementación de PASE, pues se ha llevado a cabo a través del Ministerio de Salud, pues este tipo de jornadas. Eso es lo que dice la normativa y eso es lo que se espera que los centros escolares obtengan como beneficio por la implementación de este programa. Luego, el otro elemento es el uso del agua segura, que aquí, bueno, el agua es un problema en general en nuestro país por la escasez de por la alta contaminación que tiene. Y obviamente hay muchos centros escolares pues que no cuentan con este recurso. El ejemplo que el profe José David ponía es de que a esta fecha pues tienen por ahí un pozo en las zonas rurales. Eso es algo muy común, el hecho de que en las escuelas se abra un pozo pues para que el centro escolar tenga agua, que seguramente no es apta para consumo humano, pero que sí sirve para cuestiones básicas, por ejemplo, lavar trapeadores, asear, lavar trastes, etcétera. Entonces, este proyecto adicional, obviamente, tiene relación con la gestión efectiva que en este caso debería de hacer o deberá hacer el organismo de administración escolar para solicitar a las autoridades locales, gubernamentales u ONGs la instalación de agua potable en los centros educativos. Esto es normativo. Y aunque sabemos que pues, el Ministerio de Educación tiene muchísimas dificultades para lograr estos convenios, pues está estipulado en la normativa y se debe hacer. Y por último, el eje o el elemento de tiendas escolares, que de tiendas escolares pues ya hemos mencionado un poco sobre su funcionamiento. Esto está basado en la Ley General de Educación y en las normativas respectivas. Obviamente, menciona específicamente que las tiendas y cafetines escolares deberán contribuir a garantizar el derecho a la alimentación saludable
Y por ahí, si ustedes se recuerdan, 2 años más o menos, salió por ahí un decreto en donde decía que en los cafetines ya no se iban a vender, ya no se iba a vender comida chatarra, sino que solo comida saludable, y que se pretendía, ¿verdad?, que los centros, que los cafetines escolares pues fueran un lugar en donde los estudiantes pudieran encontrar comida saludable, frutas, snacks, bebidas, etcétera, pero que fueran saludables. Ya no estamos hablando de comida chatarra, ya no estamos hablando de sodas, y por ahí se desplegó el Ministerio de Educación a hacer esa supervisión para verificar que los cafetines pues estuvieran cumpliendo con esta normativa, pero que también estuvieran cumpliendo con condiciones higiénicas, libres de sustancias nocivas, y que se promoviera a través de estas tiendas escolares pues los hábitos alimentarios saludables. No sé si en sus centros escolares sucedió eso o si solo fue la propaganda que se estuvo haciendo, porque obviamente tenemos 2 años de no regresar a las aulas. Sin embargo, fue algo que sucedió. Ajá. ¿No sucedió eso en sus centros escolares? Licenciada. Hola, dígame. Sí, en el colegio sí se puso en práctica, bueno, en el sector de bachillerato con nosotros sí se implementó, ajá, pero a veces los papás se quejaban bastante porque ellos querían seguir mandando. El ministerio decía una cosa y los papás querían hacer otra. Ajá, los papás querían hacer otra cosa y se quejaban que no se les permitía el ingreso de ese tipo de alimentos, y a veces a veces se encontraba en los bolsones algunos productos como Boquita Diana y cosas así que ellos metían como de contrabando. Ajá, ajá. Se prestó para el contrabando en ese momento. Muy bien, gracias por la participación. Bien, con respecto a esta temática, pues nos quedaríamos hasta acá. Lo vamos a continuar el día sábado. Recuérdense que el día sábado vamos a estar reunidos a las 7:15. Nos reuniríamos 7:15, de 7:15 a 9:15, 9:20 más o menos. Y pues nada más desearles a los que son padres de familia, pues felicidades en su día, pasado mañana es su día. A los que no son padres de familia, pero en algún momento van a hacerlo, pues celebran a sus papás, si los tienen por ahí, y hay que agradecerles, ¿verdad? Gracias a esas personas, a nuestro papá, a nuestra mamá, pues nosotros estamos acá. Así es de que nos vamos a quedar hasta aquí. Les agradezco mucho su permanencia a las 30 personas que están en esta reunión. Gracias al profe José David también otra vez por esa disposición que él tiene de grabarnos la clase, de mandarnos los enlaces, de mandarnos los videos y subirlos a su canal de YouTube. Ha sido de muchísima ayuda en esta asignatura, así es de que se le agradece bastante, profe. Y pues a todos los demás, muchísimas gracias por estar acá. Pasen buenas noches y nos vemos el día sábado. Gracias, igualmente. Bueno, gracias a ustedes.